Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. Bienvenidos a esta edición especial de Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos, donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial de hoy, 19 de junio. Editorial. En el ADN del gobierno no está la palabra negociar. El pasado 24 de mayo llegamos a un preacuerdo con el gobierno nacional en materia de garantías para ejercer la protesta social y el gobierno se niega a firmar ese preacuerdo. Asimismo, delegados del gobierno llegaron a un acuerdo con el corte de ruta de Buenaventura y fueron desautorizados por el mismo gobierno pese a haber firmado un documento. Se niega el gobierno a dar inicio a la negociación del pliego de emergencia que radicamos hace un año, el 20 de junio, mañana hace un año. Opta el gobierno por la represión y la brutalidad policial, como lo hemos denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Diferentes razones nos han llevado a la necesidad de cambiar de ruta, de cambiar de táctica en esta coyuntura. Por eso hemos acordado la interrupción temporal de las acciones recurrentes progresivas que hacíamos todos los miércoles para repotenciar el paro. Interrupción temporal o transformación del paro. Y cambiar a nuevos escenarios de movilización social. Mañana 20 de junio realizaremos conciertos con el lema "A un año del pliego de emergencia, Duque no negocia". Vamos a construir proyectos de ley que interpreten cada uno de los puntos del pliego de emergencia. Vamos a realizar pedagogía a lo largo y ancho del país sobre el pliego de emergencia. Con el apoyo de las universidades, construiremos proyectos de ley que interpreten cada uno de los puntos del pliego de emergencia para ser presentados en una gran movilización social el 20 de julio al Congreso de la República. Desde ya, los invitamos a la gran movilización del 20 de julio al Congreso de la República, a la radicación de los proyectos de ley. Y por supuesto, seguiremos apoyando, solidarizándonos con todas las luchas sociales que se desarrollan en el pueblo contra este gobierno del presidente Duque, contra sus políticas. La lucha social continuará. Las causas que generaron el estallido social en Colombia no se han solucionado. Por tal razón, vamos con los proyectos de ley el 20 de julio y a continuar la lucha por una agenda social en Colombia. Las organizaciones Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, Confederación General de Trabajadores, CGT, Confederación Democrática de Pensionados, CDP, Dignidad Agropecuaria, Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, ACREES, Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Comenalpal, Confederación Nacional de Mineros de Colombia, CONAMINERCOL, Unidad Nacional de Artistas, UNA, Central de Integración y Capacitación Cooperativa, SINCOP, Unión Sindical Obrera de los Trabajadores de la Industria del Petróleo, USO, anunciaron tras 48 días de movilización la decisión de interrumpir temporalmente las acciones periódicas y desarrollar una agenda conjunta. Se socializará el pliego de emergencia con diferentes sectores de la sociedad. Se adelantarán las negociaciones de los pliegos estatales, sectoriales y territoriales, así como la convocatoria a amplios foros, encuentros, conversatorios y actividades culturales y artísticas al cumplirse un año de la presentación del pliego. El plan de acción aprobado por las centrales sindicales y otras organizaciones sociales que hacen parte del Comité Nacional de Paro está encaminado a reagrupar las fuerzas. Y en ese sentido vamos a hacer la mayor cantidad de reuniones, asambleas, conversatorios, foros, con todas las organizaciones sociales
y gremiales que existen en el país para compartir con ellos tanto el preacuerdo de las garantías para la protesta social pacífica como el pliego de emergencia, para que podamos coordinar mejor nuestros esfuerzos, para que el Comité Nacional de Paro se pueda fortalecer con otras organizaciones sociales y por tal motivo presentar el próximo 20 de julio proyectos de ley en estos dos sentidos, garantías y pliego de emergencia. Y asimismo el próximo 20 de junio vamos a conmemorar el primer año de haber sido presentado el pliego de emergencia con acciones de carácter artístico y cultural y pedagógico. Y vamos a decirlo, a un año del pliego de emergencia y Duque no negocia. También se elaborarán proyectos de ley que recojan los 7 puntos del Pliego Nacional de Emergencia. Se presentarán las iniciativas al Congreso con base en el preacuerdo de garantías a la protesta, exigirán la derogatoria del decreto 575 y el decreto 1174. Se realizará una movilización el 20 de julio, reiterando la consigna por paz, vida, democracia y contra las políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque. Y se respaldará la iniciativa de un encuentro internacional en defensa de la democracia y los derechos humanos. Es claro que el gobierno nacional desconoció el preacuerdo sobre garantías a la protesta social y pacífica al que había llegado con el Comité Nacional de Paro el pasado 24 de mayo. Además de negarse a firmar el preacuerdo, el gobierno nacional expidió el decreto 575, que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social. Decidió como política el uso desmedido de la fuerza pública sin mediar diálogo o acercamiento con quienes protestaban. Continúa dilatando la negociación del Pliego Nacional de Emergencia, presentado el 20 de junio del año 2020, y le dio tratamiento bélico a la protesta pacífica. El 20 de junio se cumple un año de cuando el Comité Nacional de Paro presentó el pliego de peticiones de emergencia al presidente Duque. Un año después no ha dado respuesta a tal pliego de peticiones y la última es que el comisionado Archila sale a decir que no va a invitar más al Comité de Paro a negociar nada. Esto significa que el gobierno nacional está mintiendo ante los estados internacionales cuando está hablando de que aquí en Colombia hay diálogo social, pero niega hacerlo en público. Esto significa que tampoco le interesan los problemas graves que el país afronta, que la población está reclamando y que es urgente solucionar. Exigimos al gobierno nacional negociar este pliego de emergencia porque esta es una de sus obligaciones. En 50 días del paro nacional iniciado el pasado 28 de abril, motivado por la reforma tributaria, la revocatoria del decreto 1174. Infortunadamente, después del 16 de mayo, cuando iniciamos conversaciones con el gobierno, durante 9 días construimos un preacuerdo que no es lo mismo que un borrador que infortunadamente al no ser refrendado por el gobierno y plantearnos una nueva negociación nos tiene hoy sin resolver aspectos fundamentales como las garantías para el ejercicio de la protesta social y sin poder negociar lo sustancial en esta lucha que es resolver los problemas que enfrentan 17 millones de colombianos con hambre, 21 millones de colombianos por debajo de la línea de pobreza, que es el Pliego Nacional de Emergencia. El pliego de emergencia contempla la intervención del Estado del sistema de salud para garantizar la atención a la pandemia con medidas de bioseguridad para el personal de salud y formalización laboral para los trabajadores de la salud, la vacunación masiva y oportuna, crear una renta básica mensual de un salario mínimo durante un año para darle ingreso mínimo a 7.5 millones de familias.
Otro de los puntos del pliego de emergencia busca definir una política en defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal, campesina y de la economía solidaria para generar fuentes de empleo y crear riqueza. Fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, solucionar el problema de las deudas de los productos del agro y entregar subsidios para atender la nómina de las MyPymes, al igual que cuidar los ingresos de trabajadores y pensionados. Para la Confederación Democrática de Pensionados, CDP, como miembros del Comando Nacional de Paro, manifestamos nuestra profunda preocupación por la forma displicente como el Gobierno Nacional ha querido manejar la problemática que está viviendo el país. El Comando Nacional de Paro está conformado por un grupo de organizaciones legalmente reconocidas en el país y que tenemos una gran representatividad. Esto considerando en que el Gobierno Nacional no ha querido firmar el preacuerdo del pasado 24 de mayo. Pero esto nos permitirá, si el gobierno tiene voluntad política, que al llamarnos nuevamente a negociar, empecemos a hablar del pliego de emergencia. Este pliego de emergencia no piensa solamente en nosotros, este pliego de emergencia piensa en la problemática nacional, piensa en el país, piensa en el pueblo colombiano. No olvidemos, las protestas sociales que se han desarrollado desde noviembre del 2019 es el resultado de una negligencia del gobierno nacional para desarrollar verdaderas políticas sociales que beneficien al pueblo colombiano, quienes son los que fomentan el desarrollo del país. También incluye apoyar el sistema educativo público con recursos para el retorno gradual a la presencialidad con todas las medidas de bioseguridad y vacunación para docentes y trabajadores. Garantizar la matrícula cero de carácter universal en la universidad pública, subsidios en la universidad privada y un verdadero plan de alivios para las personas endeudadas con el ICETEX. Garantizar políticas diferenciadas y específicas para proteger a las mujeres y la diversidad sexual. Lo mismo que derogar decretos de emergencia como el decreto 1174, que desmejora las condiciones de vida y trabajo de millones de colombianos, en especial a los jóvenes. Así como la exigencia de no más privatizaciones. Reiteramos que el gobierno nacional debe garantizar las condiciones necesarias para la sobrevivencia de la vida y el trabajo de los artistas y su creación y aporte a la cultura nacional. No hay una acción para mejoramiento por parte del gobierno nacional, por el contrario, lo que sí hay es represión a través de la fuerza pública. El presidente Duque pitufió la protesta, así como lo hizo en el año 2019, con el llamado diálogo nacional, con resultados que el pueblo colombiano ya conoce, y es el no cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de Duque. La falta de empatía por parte del gobierno, que está desaprobado en las calles y al que no le interesa negociar, sino que le interesa imponer su política neoliberal. Por eso, los 6 puntos del pliego de emergencia dados por el Comité Nacional de Paro, como la intervención al Estado en la salud, la renta básica, la defensa de la producción nacional, la educación para las y los jóvenes, la mujer, la diversidad y los jóvenes en todos los aspectos y la no privatización de la empresa pública son prioridades y las podemos trabajar desde la economía solidaria que ayudaría en las ciudades y los campos y a los jóvenes al mejoramiento del nivel de vida. Actualidad. CUT. El sistema de comunicaciones de la CUT es el más amplio de una organización sindical en Colombia para la información de los trabajadores en el país. Por eso los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.cut.org.co y en nuestras redes sociales, Facebook CUT Colombia, Twitter CUT Colombia, app CUT Colombia, Instagram CUT Colombia y en nuestro canal de YouTube CUT Colombia. Visítenos y entérese de la actualidad laboral y sindical del país. Fuertes, sindicatos fuertes, para la garantía de derechos, afíliate. Los sindicatos luchan por nuestros derechos laborales, derecho de asociación y sindicalización, derecho de negociación, derecho de huelga. Afíliate a tu sindicato. Una invitación de la CUT, Comisiones Obreras y la Fundación Paz y Solidaridad de Cataluña. Mayores informes www.cut.org.co. No lo olvides, cuídate del coronavirus. Actualidad. Tras 48 días de movilización, el paro ha logrado el retiro de la reforma tributaria y el proyecto de reforma a la salud. Ha sacado de su cartera a Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda y Crédito Público, a la canciller Claudia Blum, la suspensión de la compra de los aviones de guerra y logró la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El paro también propició avances políticos de amplios sectores de la población y la ciudadanía, en especial de la juventud. Rechazamos la brutalidad policial con la que respondió el gobierno y somos solidarios con los jóvenes y demás sectores sociales movilizados. El paro nacional convocado por el Comité Nacional de Paro el 28 de abril es sin duda exitoso. Logramos echar para atrás la reforma a la salud, que era bastante simpatizante con los monopolios nacionales y extranjeros de la salud. También logramos echar para atrás la reforma tributaria, que era una imposición del Fondo Monetario Internacional y bastante grave para la sociedad colombiana en el marco de esta pandemia. Echamos para atrás la compra de 14 billones en aviones de guerra que quería comprarle el gobierno de Iván Duque a los Estados Unidos. Es también importante resaltar que logramos echar para atrás la reforma al ICETEX, bastante lesiva para las familias endeudadas con esta entidad. Y sin duda dejamos un mensaje fundamental, y es que luchar sí sirve. Claudia Blum presenta su renuncia debido a las fuertes presiones de organizaciones internacionales de derechos humanos y la preocupación de gobiernos internacionales por la brutalidad policial en la protesta. El programa de televisión que estrenó Iván Duque a principios del año pasado, casi cuando llegó el coronavirus a Colombia, y que ha sido criticado por sus costos innecesarios, fue suspendido debido a que el presidente estaba adelantando negociaciones frente al paro nacional. Colombia se queda sin la Copa América. Es que los manifestantes consideraron que no era oportuno jugar este torneo acá en Colombia, pasando por encima de los asesinados, heridos y los constantes abusos de la fuerza pública hacia los manifestantes. Eso es un gran avance en la movilización que se ha visto empapada por la juventud, y que la juventud está indignada y quiere un cambio, y ese cambio ya empezó y ese cambio está por construirse. El exitoso paro nacional ha contribuido a desencadenar el estallido de la mayor indignación popular acumulada frente a los gobiernos neoliberales y sus políticas regresivas y represivas. El pasado 15 de junio se discutió el caso de Colombia ante la Comisión de Normas de la 69ª Conferencia de la OIT. Se discutió el caso colombiano en la Comisión de Normas de la Conferencia de la OIT, órgano de control tripartito y más importante de todo el sistema, que llama cada año a examen a los 24 países con el peor desempeño en el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. Este año solo citó a 19 países y Colombia tuvo uno de estos deshonrosos cupos por violar el convenio 87. Durante una larga sesión intervinieron, entre otras cosas, la Confederación Sindical Internacional, la Confederación Sindical de las Américas, intervino el representante de los trabajadores a nivel mundial y sindicalistas de Inglaterra, de Uruguay, de México y de Nicaragua, demostrando cómo Colombia pertenece al ranking de los 10 países en donde más se violan los derechos sindicales y los derechos fundamentales del trabajo. Se resalta de igual manera que gobiernos como el de Estados Unidos, gobiernos de Europa, gobiernos como la Unión Europea y de otros, señalaron claramente su preocupación por que en Colombia se vienen violando también todos estos derechos, pero principalmente conminando al gobierno a eliminar de la legislación colombiana figuras como los contratos sindicales, figuras como los pactos colectivos, pero además ajustar la ley para un pleno ejercicio del derecho de huelga. Finalmente, los trabajadores del mundo le han solicitado a Colombia, en concordancia con las centrales colombianas y la CUT en especial, que se traiga para el país una comisión de alto nivel que revise los compromisos de la comisión de alto nivel del 2011, pero que además oiga al país sobre el trato que el gobierno le dio a los trabajadores y le dio a todos los participantes en los paros y en las movilizaciones. Otra vergüenza internacional para Colombia. Se discutió la situación de Colombia entre diferentes representantes de trabajadores, empleadores y gobiernos del mundo, dentro de los cuales el vocero de los trabajadores de Colombia, Percy Oyola, presidente de la CGT, destacó los informes que Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical han remitido a Colombia, haciendo énfasis en las graves violaciones a la asociación, negociación y huelga en nuestro país,
así como se ha destacado que Colombia es el país con más casos por homicidios, discriminación y figuras legales que impiden la libertad sindical. La CUT conmemoró el pasado 12 de junio el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, exigiendo del gobierno políticas económicas y sociales para su erradicación. 160 millones de niños en el mundo, repito, 160 millones en estos momentos son dedicados al trabajo infantil. En Colombia, más de 500.000 niños en el 2020 y en el 2021 con la pandemia 14.000 niños más. Esto es producto del modelo neoliberal que en el mundo y en Colombia arrojan cifras en contra de la producción, en contra de la industria y por ende en contra del trabajo, que ya va en más de 2 dígitos de desempleo. En Colombia a esto se le ha venido dando un trato policial como el que le han venido dando al paro nacional, es decir, bolillo para los padres de familia. Entonces nosotros del Departamento de Juventud y Erradicación del Trabajo Infantil CUT creemos que esto debe tener una salida económica y social. Deben producir industria, se debe generar más producción para generar empleo digno, de tal manera que estos niños reciban la educación y la vida de calidad que merecen. Por eso estaremos haciendo un foro sobre erradicación del trabajo infantil en el segundo semestre de 2021. Solo el desarrollo de la producción nacional genera nuevas industrias y empleos dignos que permitan a los padres darles educación y una vida de calidad a la niñez colombiana. A 10 años del convenio 189 que regula el trabajo doméstico remunerado en Colombia, la CUT en su informe presentado a la OIT da cuenta del incumplimiento a la implementación total del convenio, así como la grave precarización y la falta de trabajo decente para las trabajadoras de este sector en el país. La crisis hoy del COVID-19 reveló las dificultades y las condiciones de este sector y la necesidad de formalizarlas y formalizarlos para que tengan salud, seguridad social y empleo decente. Han sufrido de verdad muchísimas situaciones complejas estos trabajadores y trabajadoras en la pandemia, pero no han mejorado ni siquiera con la expedición del convenio sus condiciones. Fueron las y los primeros trabajadores que salieron para la casa, y de 700.000 trabajadores y trabajadoras del trabajo doméstico en Colombia, estas fueron las primeras personas o despedidas o que sus servicios no fueron requeridos precisamente porque el confinamiento fue en los hogares. Conmemoramos los 10 años de la adopción del convenio 189 de la OIT. En Colombia se ha ratificado e implementado. Se ha creado el intersindical con organizaciones del trabajo doméstico para la instalación de la mesa con el Ministerio del Trabajo y las centrales para la divulgación y el seguimiento al convenio. Pero esto no ha sido suficiente, ya que los empleadores no han incorporado esta ley y las trabajadoras remuneradas del hogar en Colombia no hemos recibido el beneficio total. Somos 686.000 trabajadoras y mucho más. Como dice el convenio, los empleadores no reconocen que tenemos los mismos derechos que cualquier otro trabajador. En esta edición de Actualidad CUT nos acompaña Libardo Ballesteros, director del Departamento de Asuntos Campesinos y Étnicos de la Central Unitaria de Trabajadores. Consideramos que la decisión que se tomó esta semana en el marco del paro nacional de la población colombiana está en la dirección correcta, porque indudablemente este paro deja lecciones importantes, deja elementos que contribuyen a que la población siga en marcha, que el paro indudablemente continúe en algunos aspectos a pesar de que se haya cambiado de estrategia. En esa dirección se necesita entonces la unidad de todos los sectores participantes en los escenarios que se desarrollaron. Y el gobierno nacional indudablemente ha dado muestra de que no tenía el interés de negociar
con ninguno de los sectores que están participando en las acciones a nivel nacional. Desde este punto de vista se requiere entonces reagrupar el movimiento para tomar fuerza y llevar a cabo las acciones que están anunciadas para el 20 de junio y para el 20 de julio. De esta manera hemos llegado al final de Actualidad CUT. Los esperamos la próxima semana con todo el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como CUT Colombia.